Lucas capítulo 3, versículo 1 en adelante. Y le vamos a dar lectura en el nombre del Señor Jesucristo cuando todos confirmen con el amén. 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 Todos lo han encontrado. Dice así. Predicación de Juan el Bautista en el nombre del Señor Jesucristo. Dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, de la provincia de Taconite y Lisanias, tetrarca de Abilina, y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas, todo valle se llenará, y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Juan estaba allí en el desierto. ¿Quiénes estaban gobernando? Estaba Poncio Pilato, Herodes y su hermano Felipe, que tenían el mismo poder para gobernar, y a la vez todos estaban sujetos a Roma. Acuérdese que en aquel momento el pueblo de Israel estaba bajo la esclavitud de Roma. Esto es historia más que nada. Y podemos ver de que bajo la ley judía o Israel tenía un solo sumo sacerdote de la línea de Aarón. Uno solo, del cual Dios había establecido para que sea sumo sacerdote. Y en ese tiempo el sistema religioso estaba corrompido y los gobernantes de allí de Roma habían elegido sus propios líderes religiosos, que era Anás y Caifás, que lo habían puesto como sumo sacerdote. Pero dice la palabra de Dios al profeta Juan. Pero volviendo un poquito más atrás de cómo habían puesto aquellos que estaban gobernando a sus propios sacerdotes, eso nos hace ver y reflejar cómo va a ser el sistema religioso terminando los últimos tiempos, del cual nosotros hemos podido entender y comprender de cómo el mismo se va a levantar, y lo dice la palabra de Dios. Pero no vamos a seguir con Dios le habla a Juan el Bautista allí en el desierto. Podemos ver de que Dios, a pesar de cómo estaba corrompido todo aquello, Dios habla a su profeta, a Juan, para llevar un mensaje a la sociedad, a los pobres, a los que estaban subyugados, esclavizados. Y el mensaje que Juan le lleva es el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Fíjese que el agua sirve para lavarnos y quitar la mugre, la suciedad, para quitar todo lo que esté dando olor, todo lo que esté sucio. El agua quita todo aquello. Lo mismo es el bautismo de arrepentimiento, el bautismo en las aguas, quita el pecado. Mas Juan comenzó a proclamar y a decir: voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor,
enderezar su senda, todo valle sea rellenado y se baje todo monte y collado y los caminos torcidos sean enderezados y los caminos ásperos allanados. Antes de que venga Cristo, porque Juan iba a ser quitado, antes de que venga Cristo para ya seguir él, debía de ser preparado el camino para que el Señor Jesucristo pueda pasar. ¿Y por qué lo decía Juan de esta manera? Porque en la antigüedad, generalmente los reyes, cuando iban a salir a un lugar o a pasear o salir de su territorio a otro territorio, sus sirvientes, sus empleados tenían que ir a emparejar el camino. No tenía que haber piedra, tenían que sacar todas las malezas, todo para que el rey pasara con su carruaje sin que hayan piedra y empiezan los saltos, y sin que hayan ramas que se enrieden en las ruedas. Entonces tenían que quitar todo aquello para que el rey pasara sin ningún tropiezo. Hoy nos habla el Señor Jesucristo a nuestra vida, que Cristo viene pronto a buscar a su pueblo. Pero Él nos dice, como decía Juan, que todo camino sea allanado, que toda altivez, por decirlo de esa manera, que todo orgullo, que toda soberbia sea quitada. Por eso dice preparar el camino para el Señor, enderezar su senda, todo valle, todo lo que se ha enaltecido, dice, sea bajado, se baje todo monte y collado, los caminos torcidos, que se está en pecado, en desobediencia, enderécense, porque Cristo viene pronto a buscar a su pueblo. Y sigue hablando y diciendo, y los caminos ásperos allanarlo. Tal vez hay espinas en nuestro caminar, tal vez hay disconformidad, tal vez hay maleza que debemos de quitarla para que el Rey pueda pasar y para que el Rey pueda mirarnos. Y sigue diciendo, y dice el 6, y verá toda carne la salvación de Dios. Esto cuando recién se obedezca y se saque todo aquello que está impidiendo que el Señor Jesucristo pueda morar con completa libertad en nuestras vidas y pueda Él ser nuestro Señor de nuestras almas. Y recién ahí habrá salvación, dice. Pero sigamos leyendo. ¿Qué dice en el 7? Dice, y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por Él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y fíjese que es una palabra fuerte. Y si el pastor se parara y dijera, generación de víbora, ¿quién enseñó a huir de la ira venidera? ¿Qué diríamos nosotros? Ah, el pastor no tiene corazón. El pastor es más soberbio y orgulloso, se enalteció. ¿No diríamos eso? Y fíjese que Juan les hablaba en esa manera. ¿Pero por qué? Porque una víbora, cuando alguien pasa por al lado, tira el tarascón para morder. ¿Y cuántas veces en las correcciones viene el tarascón para morder? Porque acá es una escuela, preparación para que vayan subiendo los nuevos líderes. Así que tenerlo en cuenta, de sacudirse la víbora y que caiga en el fuego el Espíritu Santo para seguir adelante. Dice en el 8, haced pues frutos dignos de arrepentimientos, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Se confiaron porque tenían a Abraham por padre.
pero realmente le habla y les dice que aunque sea de las piedras puede levantar hijos. Y allá estábamos los gentiles y damos gloria a Dios, pero sigue hablando y diciendo, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto, no es que dé fruto nomás, sino buen fruto será cortado y echado al fuego. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Volvernos a Cristo, volver a las primeras obras, obedecer a la palabra de Dios. El hombre no da la salvación, la mujer no da la salvación, es Cristo